Hola con todos, en esta ocasión, continuando con el curso de diseño estructural de pavimentos y estudio de tráfico, pasaremos a un siguiente tema denominado factor de distribución direccional y de carril. Este factor es muy importante en el proceso de cálculo del SALS, por lo cual dedicaremos esta sesión a su definición y aplicación correcta. Iniciaremos definiendo lo que viene a ser este factor de distribución direccional y de carril. Este factor en sí se divide en dos factores, un factor denominado factor de distribución direccional y otro que viene a ser el factor de distribución carril. El factor de distribución direccional, expresado como una relación, corresponde al número de vehículos pesados que circulan en una dirección o sentido del tráfico. Normalmente corresponde a la mitad del total de tráfico. El factor de distribución carril, expresado también como una relación, corresponde al carril que recibe el mayor número de vehículos pesados, donde el tráfico por dirección mayormente se canaliza por ese carril. De la combinación de estos obtenemos el factor de distribución direccional y de carril, a través de esta expresión que se visualiza en la diapositiva. La definición de cada uno de ellos se puede visualizar en los siguientes cuadros. En cuanto al factor de distribución direccional, que viene a ser el FD1, va a depender del número de sentidos del aforo, del conteo vehicular. Si el conteo vehicular se desarrolló en un solo sentido, entonces el factor de distribución vendrá siendo la unidad. Si el conteo se desarrolló en dos sentidos, entonces el factor de distribución vendrá siendo 0.50. Estos valores son recomendaciones de la guía AASHTO. Ahora, el factor de distribución carril o FD2 depende del número de carriles por sentido, desde 1 hasta 4 carriles por sentido, en donde su valor correspondiente se encuentra entre un rango, donde generalmente se recomienda usar un promedio. Ahora, es importante mencionar que este factor no depende del aforo vehicular, es decir, que se debe de tomar el número real de carriles por sentido independiente del aforo vehicular. Y con el producto de estos dos factores obtenemos el FD, que viene a ser el factor de distribución direccional y de carril. Ahora pasaremos al cálculo de este valor a través del software Pave. Empezaremos ingresando al software y cargando un proyecto que ya habíamos trabajado anteriormente. Ahora nos iremos a la herramienta proyección de tráfico y en su interior ya podemos observar lo que viene a ser el factor de distribución direccional y de carril. Ingresaremos a la herramienta y nos pedirá algunos datos previos. Para efectos de este ejemplo, usaremos una carretera que tiene dos sentidos y un solo carril por sentido. Entonces le colocaremos número de calzadas 1, número de sentidos del aforo, indicaremos que hicimos el conteo en ambos sentidos y luego nos pide el número de carriles por sentido. En este caso, un solo carril por cada sentido. Luego, automáticamente ya nos pone el factor de distribución direccional y el factor de distribución de carril, que viene siendo los mismos valores que nos recomienda en los cuadros de las diapositivas. Para el factor de distribución direccional, en dos sentidos nos indica 0.50, que es el valor que ya nos pone automáticamente el software, y luego el factor de distribución de carril de 1, que también nos indica el software debido a que el número de carriles por sentido de nuestra carretera es de 1 y su valor entonces del factor de distribución carril es también 1. Y al final el factor de distribución direccional y de carril es la multiplicación de ambos, que vendría siendo 1 por 0.50, el cual resulta 0.50. Todos estos valores, tanto de factor de distribución direccional como factor de distribución de carril, el software nos los calcula automáticamente en base a los datos del número de sentidos y número de carriles por sentido que nosotros le entreguemos. Y también el factor de distribución direccional y de carril lo multiplica automáticamente el software. El software ya tiene cargado todos los valores de los cuadros y las recomendaciones AASHTO para cada caso. Bueno, una vez que ya tenemos todo esto definido, le damos en guardar y automáticamente este valor será cargado a la interfaz, donde ya se puede visualizar en este punto. Ahora le daremos en guardar para mantener estos datos y no tengamos que desarrollar el cálculo nuevamente. Y también pasaremos a definir una nueva variable que depende de este factor de distribución direccional y de carril. Iremos a las diapositivas en donde podemos observar el tráfico promedio diario inicial.
Este valor se define como el número medio de vehículos que se espera que transiten por el carril de diseño en un determinado punto de la carretera. Para su cálculo se considera el tráfico promedio diario de vehículos que pasan durante el primer año, es decir, el TPDA o tráfico promedio diario anual, afectado por el factor de distribución direccional y de carril. De acuerdo a lo antes mencionado, se puede calcular el tránsito promedio diario inicial mediante la siguiente expresión. Como se puede visualizar, este TPDI depende del factor de distribución direccional y de carril que hemos calculado anteriormente. Entonces, aquí culmina lo que viene a ser la definición del factor de distribución direccional y de carril. Como se pudo observar, se calculó lo que viene a ser este factor y a través de la combinación con el TPDA, el cual fue una variable que ya habíamos calculado en una sesión anterior, pudimos obtener lo que viene a ser el tráfico promedio diario inicial. De esta forma podemos culminar ya esta sesión para poder pasar a una siguiente variable. Hasta la siguiente ocasión.